Este vídeo es una guía paso a paso con todo lo que necesitas saber para pedir una hipoteca en España. Voy a explicarte las claves para poder elegir una buena hipoteca, distinguir las que no tienen sentido y sobre todo que sepas cuál es el mejor producto para ti. Lo primero que tienes que saber es si estás haciendo un buen negocio. La mayoría de personas se quedan que si tipo fijo, variable, que si al 3, al 4, el interés, que si a más años, que si a menos, aspectos importantes que vamos a tratar en este vídeo, pero lo más importante es saber qué vas a hacer tú con ese dinero, porque es posible que los tipos de interés estén altos, pero que la cuota que te salga sea similar a la de un alquiler o esté más bajo. Y si tu intención es usar esa hipoteca para invertir, con la vivienda que vas a comprar, con lo que vas a hacer con el dinero, ¿te da para pagar al banco y vas a ganar muchísimo más? Por tanto, la primera clave es si estás o no haciendo un buen negocio con ese dinero. Porque aunque escuches mucho eso de que no es un buen momento, quizás una vez que hagas los números, para ti sí que lo sea. Y por eso necesitas conocer los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de pedir una hipoteca. El primer aspecto importante es la finalidad, es decir, qué vas a hacer con esa vivienda que vas a comprar. Esto es fundamental para el banco y dependiendo de la finalidad que le des a esa vivienda te va a financiar más o menos. Si es tu primera vivienda te va a financiar entre un 80 y 90%. Hay bancos que incluso van a llegar al 100%. Si es una segunda vivienda te van a financiar el 70% o menos. Un truco respecto a la finalidad: aunque tú tengas tu vivienda y tengas una hipoteca, podrías pedir una segunda hipoteca como primera vivienda, porque la vivienda que vas a comprar podría ser, aunque sea tu segunda vivienda, convertirse en la primera. De esta manera te vas a beneficiar de mejores condiciones. Segunda clave: ponte en la piel del banco. ¿Qué significa esto? Que no te quedes como la mayoría en la respuesta inicial, en no me dan la hipoteca, los bancos son tal o cual cosa. Pregunta, entiende qué es lo que motiva esa decisión. Si te están diciendo que no, ¿por qué es? Quizás sea que tu capacidad de endeudamiento está superada. Entiende eso y sobre todo pregunta y averigua si puedes cambiar tú algo para que esa decisión cambie. Una vez que hagas esto, que entables una conversación, tienes que saber que esto es una negociación y no puedes querer ganarlo todo. La mayoría de personas que conozco cuando hablan de hipotecas hablan constantemente de comisión de apertura, de comisiones de cancelación, de que no quieren contratar tal o cual producto y buscan ganarlo todo. Es posible que tus condiciones económicas sean muy buenas y puedas exigir porque tengas distintos bancos que están dispuestos a darte una hipoteca. Pero si no es así, si no estás en esa condición de autoridad, lo que te recomiendo es que dejes algo para ellos. Recuerda, esto es una negociación y el banco tendrá que hacer algo. Sobre todo la persona que está ahí, que tiene unos objetivos, necesita que tú le des concesiones, que le contrates productos o que cedas en algunas cuestiones. Además, quédate con esta idea: solo necesitas un sí. En base a mi experiencia y a lo que veo dentro de mi comunidad, vas a tener que visitar bastantes bancos. La media está entre 4 o 5, pero hay quien necesita visitar 7 u 8 bancos. Así que prepárate porque esto te va a tocar hacerlo. ¿Y de qué va a depender que te den la hipoteca? Los bancos van a mirar primero la finalidad y después tu perfil. No es lo mismo que seas funcionario a que seas autónomo. Y una vez dentro del perfil que tengas, van a mirar qué ingresos tienes, qué ingresos puedes demostrar en nómina o facturación en el caso que seas autónomo. Y muy importante, siempre que puedas, persónate físicamente en los bancos. Hay algunos que el contacto es solo online y tendemos últimamente a esto, a que sea online, pero en mi opinión es muy importante el cara a cara, es muy importante que visites tú presencialmente esos bancos. Otra idea que tenemos que romper en el momento que te pongas en marcha, que vayas a visitar esos bancos: no hay bancos mejores. Esta es una idea que tienes que instaurar. Esto va más bien de sucursales o incluso de personas. Por eso que te recomiendo que visites distintos bancos, porque dependiendo del banco, dependiendo de la sucursal, dependiendo de la persona, van a pasar unas cosas u otras. Evidentemente, cada vez está todo más informatizado, cada vez somos más números, pero
siempre y de momento existen personas en los bancos que trasladan esos números. Eso es importante. Cuando pasas de los bancos a las sucursales y a las personas, empiezas a observar cosas. Es posible que en el mismo banco una determinada sucursal, en una determinada zona, tenga un perfil de cliente donde la hipoteca media sean 700, 800 mil euros. Quizás tú ahí no encajes. Sin embargo, hay sucursales mucho más pequeñas donde hay menos personal. Tienes que saber que las personas que están en los bancos tienen objetivos y para esas personas tú eres una forma de llegar a ese objetivo. En esas sucursales más pequeñas, quizás también en bancos más pequeños, no los conocidos, Santander, BBVA, en fin, otros bancos mucho más especialistas, lo tengas más fácil porque ellos lo tienen más difícil para llegar a los clientes y recuerda, como he dicho, que tienen objetivos, tienen que cumplir esos objetivos. Una vez sabemos a qué sucursales nos vamos a dirigir, llega el momento de hablar de condiciones y todavía no te voy a hablar de tipo de interés ni de tipo de hipoteca. ¿Por qué? Porque quiero que definas qué son buenas condiciones y hacer una reflexión contigo. Para la mayoría de personas que se quedan en el tipo únicamente, es decir, en comparar un número con otro, es sencillo. Y para aquellas personas que tengan varios bancos que le van a dar una hipoteca, es el juego que tienes que jugar. Es decir, el hacer la guerra con unos y con otros y ver dónde sacan mejores condiciones. Pero es posible que para ti tener buenas condiciones sea que te concedan la hipoteca. Igual, si tengo poco dinero ahorrado, el hecho de que me den el 90 o el 100% de la hipoteca son buenas condiciones y puedo pagar algún punto más en el diferencial del interés que voy a pagar. El del banco estará haciendo un negocio mejor y yo también estaré teniendo buenas condiciones. Quizás si lo que quiero es usar ese dinero de la hipoteca para comprar una vivienda, para invertir, quizás el hecho de que me financien más cantidad de dinero, que con mi dinero pueda ponerme en marcha, me puedo permitir también pagar un poco más en una comisión de apertura o contratar determinados productos. Es posible que todo esto te suene muy nuevo o a mucho trabajo y que te hayas planteado contratar un broker hipotecario, es decir, un profesional que va a hacer este trabajo por ti. ¿Es una buena opción esta de coger un broker hipotecario? Primero déjame explicarte los dos tipos de broker hipotecario que existen. Por un lado tenemos los grandes broker hipotecarios, son grupos que financian de tú a tú con las entidades, contratan unas condiciones determinadas para 500 o 1000 hipotecas y las ofrecen, distribuyen entre sus plataformas. Y luego tenemos el grupo más pequeño que son los que negocian uno a uno con esas personas de los bancos, es decir, son profesionales que tienen contacto con determinadas personas dentro de bancos o de cajas a los que les llevan el cliente. El precio de contratar un broker va a depender del tipo de broker que sea. Los vamos a tener gratuitos desde los típicos y ahorro a los 3 o 5 mil euros que te va a cobrar un broker uno a uno de los que negocia condiciones directamente con el banco. Entonces, ¿recomiendo trabajar con un broker? Pues va a depender. Si tú ya tienes condiciones en uno o dos bancos que te han dicho que sí, pues ya lo tienes, no necesitas un broker. Sin embargo, si ya has cosechado 5 o 6 noes, pues es posible que necesites un broker y que te compense pagar ese dinero para que te ayude a conseguir ese objetivo que tienes, que es la hipoteca. Por cierto, ¿te está sirviendo este vídeo? Si es que sí, dale me gusta, suscríbete al canal para no perderte los siguientes que tengo preparados. Llegamos a las preguntas importantes. ¿Cómo elijo la mejor hipoteca para mí? Primero debemos conocer cómo funciona el sistema de concesión de hipotecas. Tienes que saber que el banco te va a prestar un dinero que viene a su vez de otros bancos. Y hay un índice muy importante que seguro que habrás escuchado, que es el Euribor. El Euribor es la media diaria a la que los bancos se prestan dinero y este índice es fundamental porque nos va a afectar en cuánto vamos a pagar nosotros por esa hipoteca que nos van a conceder. El siguiente paso es elegir el tipo de hipoteca. Voy a poder elegir entre una hipoteca a tipo fijo, estas suelen ser más caras porque el banco te da un tipo de interés fijo, es decir, no va a cambiar a lo largo de la vida del préstamo. Por tanto, pagas un poco más, pero tienes la seguridad de que pase lo que pase, a ti no te va a cambiar la cuota. Luego tenemos las hipotecas a tipo variable. Aquí lo que pagamos es
el Euribor más un tanto por ciento. Ese tanto por ciento tú lo vas a negociar con el banco, es el diferencial. Ese diferencial puede ser un 1, puede ser un 1,5, puede ser un 2, puede ser un 0,5, va a depender del tipo de cliente que seas y de la finalidad que le des a la vivienda. Una vez que conoces el tipo de interés a pagar, este se va a calcular cada 6 o 12 meses, es decir, firmas la hipoteca hoy con un tipo de interés y en consecuencia una cuota, y dentro de un año o de 6 meses, cuando hagas la revisión, te aplicarán la cuota resultante tras el cálculo del Euribor que haya en ese momento. Tienes que saber que el Euribor se publica al día. Y luego tenemos las hipotecas a tipo mixto. Son aquellas en las que empezamos con un tipo de interés fijo previamente pactado y una vez que se acaba ese periodo empezamos con el variable, es decir, cogemos el Euribor que haya en ese momento y sumamos un diferencial. Sea cual sea el tipo de hipoteca que cojas, el banco te va a ofrecer muy probablemente un descuento en ese diferencial o en el tipo de interés en base a la contratación de otros productos o la domiciliación de tu nómina. Es importante que calcules bien para poder comparar, porque es posible que un banco te esté dando un tipo de interés y otro más barato, pero con una serie de productos que, si haces números, el ahorro que te supone en la cuota no te va a compensar el desembolso que tienes que hacer para contratar esos productos. Así que ojo con eso. Y tu pregunta ahora será: bueno, José, ¿y qué tipo de hipoteca cojo? Esta pregunta es muy personal, eres tú quien tienes que responderla en base a toda esta información que te estoy compartiendo, pero te diré lo que para mí tiene sentido. Si los tipos de interés están bajos, la mejor opción es siempre coger un tipo fijo. Aquí vas a pagar más que si coges el variable, pero yo soy de los que piensa que prefiero pagar más si estoy haciendo un buen negocio y que el banco gane dinero, porque tengo la seguridad de que no me va a subir la hipoteca en todo este tiempo y me olvido de la coyuntura económica, me olvido de los vaivenes que pueda tener la economía y en consecuencia los tipos. Si los tipos están subiendo, quizás la mejor opción sea la hipoteca mixta, porque te permite tener un tipo fijo en los años iniciales, que además es cuando tú tienes más gastos en la vivienda, y te permite pues capear esta subida inicial o la subida que se está viviendo en el momento en el que contratas la hipoteca. Sin embargo, si estamos en una coyuntura de tipos altos, donde realmente hemos tocado techo y vemos que vamos hacia abajo, lo ideal es coger una hipoteca a tipo variable. En cualquier caso, tienes que saber que siempre se puede renegociar las condiciones de una hipoteca. Incluso tienes que saber que es una práctica habitual cambiar la hipoteca de banco. Existen productos en los bancos precisamente para esto, para traerse hipotecas de otros bancos. Sea como sea, mi recomendación siempre que puedas, siempre que tenga sentido, es que contrates tipo fijo. Aunque pagues más, aunque tu amigo, el que sabe mucho de números, te saque que él está pagando mucho menos. Da igual, si tú haces, primera clave que te he dado, un buen negocio, oye, que el banco gane dinero y tú a cambio tienes la seguridad de que pase lo que pase, no te va a subir esa cuota. Otro aspecto fundamental, el tiempo. ¿A cuántos años cojo esa hipoteca? ¿A 15, a 20, a 25, a 30? Existe aquí una idea extendida y es la de: quiero quitarme la hipoteca cuanto antes mejor y me cojo menos años. Mi consejo es que cojas el máximo de años posible, porque al contratar la hipoteca esto no te supone un coste, y si tú vas amortizando, si tú vas adelantando dinero con la cuota que te saldría para 15 años y la hipoteca es a 30, al acabar los 15 años habrás cancelado la hipoteca, no habrás pagado más interés. Sin embargo, si te coges una hipoteca a 15 años y llega un momento en el que por lo que sea no puedes pagar esa cuota, lo que va a pasar es que el banco te va a hacer renegociar esas condiciones y vas a tener que pagar gastos. Por tanto, coge el máximo de años posible sabiendo que vas a pagar una pequeña comisión de cancelación anticipada que está establecida en la ley hipotecaria y que es muy baja dependiendo del momento en el que canceles. Va a ser un gasto irrisorio en comparación con el ahorro que vas a hacer y la comodidad que te va a permitir tener una cuota más baja. Esto del tiempo nos lleva a otra pregunta que me hacéis mucho y es: oye, si ya tengo una hipoteca y tengo el dinero, ¿merece la pena cancelar la hipoteca? ¿Me quito la hipoteca o no me la quito? Va a depender del tipo de interés que estés pagando, pero sobre todo va a depender de lo que tú puedas hacer con ese dinero.
En mi opinión, si tienes la posibilidad de invertir, siempre va a ser más interesante que ese dinero lo destines a una inversión que no que canceles la hipoteca. Piensa que esa hipoteca que tienes estás pagando un 2, estás pagando un 3%, un 4%. Si eres capaz de usar ese dinero para que crezca al 25%, para que crezca al 30% en una operación de comprar y vender, o si eres capaz de destinarlo a una vivienda que te va a generar un 10% de rentabilidad neta, por ejemplo, pues qué duda cabe que va a ser mucho más interesante destinar ese dinero que tienes a la inversión y no a cancelar la hipoteca. Si lo piensas bien, lo más inteligente es usar ese dinero que tengas para invertirlo, para que genere más dinero, incluso contratar una hipoteca precisamente para ponerla a trabajar para nosotros, para que nos genere más dinero vía la inversión. Si te has planteado esa cuestión, necesariamente tienes que ver este vídeo que te dejo aquí. En él entro en profundidad en esto, en invertir y en hacerlo con hipotecas. Échale un vistazo y dime por ahí qué te parece. Y hasta aquí este vídeo. Me encantará saber qué te ha parecido en los comentarios. Si hay alguna clave que no he dicho, que no he compartido, me gustará leerla. Déjamela por ahí. Y ya sabes, tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo.